A veces, detrás de una historia de éxito profesional, se esconde un desafío del que nadie habla. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un grupo de empresarias que, en teoría, lo tienen todo para triunfar, pero que se enfrentan a una presión invisible que las está llevando al límite. Es la historia de lo que se conoce como la doble jornada. Y vamos a arrancar fuerte, con un dato que lo pone todo en perspectiva: 70%. En Buga, una ciudad de Colombia, 7 de cada 10 nuevos emprendimientos los ponen en marcha mujeres. O sea, no es que sean una parte más de la economía, es que son el motor que la mueve. Y en el corazón de ese motor económico están ellas, las estilistas. Son mujeres emprendedoras, dueñas de sus negocios, figuras clave en su comunidad. Pero claro, detrás de esa fachada de éxito, algo no termina de encajar. Hay una tensión, algo invisible que está ahí, creciendo poco a poco. Y aquí es donde llega la gran pregunta. A ver, si son dueñas de su negocio, de su tiempo, de su éxito, ¿por qué están sufriendo un nivel de estrés tan brutal? Pues eso es justo lo que vamos a investigar. Para encontrar la respuesta, lo primero es entender el panorama completo. Estamos hablando de un lugar donde que una mujer sea emprendedora es lo normal. Vamos, es la norma, no la excepción. La clave de todo esto la tiene un estudio que puso el foco en un concepto que seguro que nos suena: la doble jornada. Ya sabéis, esa batalla diaria de ser una profesional de 10 en el trabajo para luego llegar a casa y empezar el segundo turno, el del hogar, la familia, todo lo demás. Muy bien, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a ponerles cara a las protagonistas de esta historia. ¿Quiénes son exactamente estas mujeres? Los datos del estudio nos pintan un retrato súper claro y, sobre todo, muy humano. Primer dato, y ojo a esto, la experiencia. Casi la mitad de ellas lleva más de 26 años en la profesión. Para que nos hagamos una idea, no estamos hablando de gente que acaba de empezar, sino de auténticas maestras de lo suyo. Y a esa experiencia, sumadle esto: su dedicación. Más del 60% trabaja más de 8 horas al día. Vamos, que esto no es un trabajo cualquiera para ellas, es una entrega casi total. Así que si juntamos todas las piezas, el retrato es este. Mujeres de más de 50 años, muy formadas profesionalmente y que en la mayoría de los casos son el principal sustento económico de sus familias. Son un pilar, tanto en su negocio como en su casa. Vale, con este perfil ya en la cabeza, vamos a meternos en la chicha del asunto, los descubrimientos de la investigación. Aquí es donde la cosa se pone interesante y empezamos a resolver el misterio, siguiendo las pistas que nos dan los datos. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. Porque el estrés no venía de donde todo el mundo pensaría, ni de la presión de llevar el negocio, ni de la falta de autonomía, ni de los roces con compañeros. No, no. Los verdaderos culpables eran otros, mucho más silenciosos. Ese conflicto constante donde el trabajo se te mete en casa y la casa en el trabajo, el agotamiento físico de estar tantas horas de pie y, además, presiones externas que no tenían nada que ver con el salón de belleza. Vamos a desglosarlo un poco. El estudio vio que los factores de riesgo más altos eran, por un lado, cómo el trabajo invadía la vida familiar y, por otro, cómo los problemas de casa acababan afectando al trabajo. A esto se le sumaba una presión altísima en las relaciones personales fuera del salón. Es lo que llaman el desbordamiento, y es una autopista de doble sentido. Y esta frase del análisis para mí lo resume todo. Aunque el conflicto estalla justo en la frontera entre el trabajo y la familia, la mecha, el origen de todo, se enciende en un único lugar: en las propias exigencias del entorno de trabajo. Y esto es lo que rompe todos los esquemas. Porque, ¿qué pasó con el hecho de ser sus propias jefas? ¿De tener autonomía? ¿De controlar sus tareas? Pues que eso no era una fuente de estrés. De hecho, eran las áreas con menor riesgo. El problema, por lo tanto, no era tener el poder, sino soportar la carga. Al final, sumando todo esto, el resultado es el que vemos, y es contundente. El estudio confirma que el nivel de estrés general de estas profesionales es alto. La sospecha que había al principio era totalmente cierta. Están viviendo en una situación de muchísima vulnerabilidad. Muy bien, ya hemos identificado el problema y, sobre todo, de dónde viene. Así que ahora toca pasar a la parte importante, la solución. Porque lo bueno de este estudio es que no se queda solo en el diagnóstico, sino que va más allá y propone un plan para actuar. El plan de acción que proponen es muy directo y se apoya en 3 pilares fundamentales. El primero, gestionar las exigencias para bajar esa carga tan brutal. El segundo, construir apoyo, para que no se sientan solas en esto. Y el tercero, promover el reconocimiento de su trabajo, que es valiosísimo. Y esto no se queda en palabras, ¿eh? Cada uno de esos pilares se traduce en acciones súper concretas. Para gestionar las exigencias, pues talleres prácticos sobre posturas, sobre cómo organizar horarios más sanos. Para construir apoyo, se habla de crear redes entre ellas, círculos de bienestar y facilitarles el acceso a psicólogos o asesores. Y para el reconocimiento, ¿por qué no? Campañas con el ayuntamiento para que todo el mundo vea lo importantes que son para la economía local.
Así que el veredicto final, la gran conclusión de toda esta investigación es clarísima. El agotamiento que sufren estas estilistas no es el precio que hay que pagar por ser emprendedora. No, es el resultado de la colisión, del choque constante entre un trabajo muy exigente y las responsabilidades de la vida personal, pero sin tener las barreras o el apoyo necesarios para gestionarlo. Y claro, todo esto nos deja una pregunta final flotando en el aire. Hemos analizado el caso de las estilistas de Buga, pero la reflexión va mucho más allá. ¿Cuántos otros profesionales esenciales en nuestras comunidades están luchando en silencio contra estas mismas presiones ocultas? Porque quizá sacar su lucha a la luz es el primer paso y el más importante para empezar a cambiar las cosas.